Hola crocheteros y crocheteras, el día de hoy les voy a enseñar a realizar esta hermosa ballenita de fresa que pueden utilizar como un bonito llavero. Miren, es muy fácil de hacer, no se tarda mucho y aquí les voy a dar el paso a paso. Bueno, vamos a iniciar con los materiales que vamos a ocupar para realizarla. Vamos a ocupar nuestros hilos. En este caso yo estoy utilizando hilaza de acrílico. Este es un poco más delgado para las hojitas, pero lo voy a utilizar en doble hebra. Y este color rojo. Vamos a necesitar el blanco, el verde y el rojo. Ya si ustedes quieran cambiar un poquito, pues pueden cambiar los tonos del hilo. Vamos a necesitar nuestra aguja de crochet. En este caso estoy utilizando la de 2 milímetros. Vamos a necesitar nuestras tijeritas, nuestra aguja lanera, nuestro marcador de puntos. Necesitamos ojitos de seguridad. Estos no recuerdo de qué medida son, pero ya depende de ustedes como les gusta. Pueden utilizar unos más chiquitos o unos más grandes. Y el relleno también es opcional, pero pueden utilizar alguna argollita como estas para su llavero. Yo este lo dejé nada más con el hilito. Entonces ya es opcional como ustedes lo prefieran. Yo les voy a enseñar a realizarlo así, por si no tienen su argollita para llaveros. Igual así también lo pueden utilizar para colgarlo en alguna bolsa o colocarlo en alguna argollita que ya tengan. Vamos a iniciar con este color blanco, el cual va a ser la parte de abajo de nuestra ballenita. Entonces vamos a realizar seis puntos bajos dentro de un círculo mágico. Aquí el círculo mágico lo realizamos de esta manera. Vamos a realizar nuestro primer punto. Aquí vamos a hacer nuestro primer punto. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6 puntos bajos. Bueno, aquí ya tenemos nuestros 6 puntos bajos. Vamos a cerrar, que quede muy bien cerradito. Ahora en nuestra siguiente vuelta vamos a realizar 6 aumentos, que es un aumento en cada punto. Recuerden, los aumentos son 2 puntos bajos en un punto. Entonces al finalizar esta vuelta tenemos que tener un total de 12 puntos bajos. Y en el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11 y nuestro último punto el 12. Entonces así nos va quedando. La siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo, un aumento. Aquí realizamos nuestro primer punto, realizamos nuestro aumento y vamos a colocar nuestro marcador de puntos en el primer punto que realizamos. Este es nuestro aumento, entonces este es nuestro primer punto. Colocamos nuestro marcador de puntos y así vamos a realizar toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento. Aquí ya estamos terminando. En nuestra siguiente vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento. Aquí en esta primera vuelta nos tiene que quedar un total de 18 puntos. En la siguiente, que son 2 puntos bajos, recuerden siempre colocar su marcador de puntos. 2 puntos bajos, un aumento, nos tiene que quedar un total de 24 puntos bajos. Entonces así vamos a realizar toda la vuelta. 2 puntos bajos, un aumento, y al finalizar tenemos que tener el total de 24 puntos bajos. La siguiente vuelta la vamos a realizar haciendo 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, colocamos nuestro marcador de puntos. 3 y en el siguiente un aumento. Así durante toda la vuelta. 3 puntos bajos, un aumento. Al finalizar la vuelta tenemos que tener un total de 30 puntos bajos en nuestra vuelta. Entonces aquí llevo 2, 3, un aumento. Así durante toda la vuelta hasta tener nuestros 30 puntos bajos. Aquí ya terminé esta vuelta. Ahora vamos con la siguiente, que van a ser 4 puntos bajos, un aumento. 1, 2, colocamos nuestro marcador de puntos. 3, 4. Esta va a ser nuestra última vuelta de aumentos. Tres, 4. Entonces ahora ya hacemos el aumento. Así durante toda la vuelta. Y al terminar la vuelta tenemos que tener un total de 36 puntos bajos. 36 puntos bajos al terminar esta vuelta, que es la vuelta número 6. Entonces continuamos realizando 4 puntos bajos, un aumento, hasta llegar a nuestro marcador de puntos. Aquí ya terminé esta vuelta,
que es 4 puntos bajos un aumento. Ahora vamos con la siguiente. En esta siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo sobre cada punto. Entonces vamos a hacer 36 puntos bajos, ya que fueron los que nos quedaron en la vuelta anterior. Vamos entonces a realizar un punto bajo en cada punto. Esta es nuestra última vuelta en color blanco. Entonces un punto bajo en cada punto hasta llegar a nuestro marcador de puntos. Aquí ya terminé esta vuelta, que es nuestra vuelta número 7, en la que realizamos un punto sobre cada punto. Aquí estoy en el último punto de la vuelta. Si pueden ver, dejé incompleto mi punto, ya que vamos a hacer el cambio de color. Vamos a comenzar aquí con nuestro color rojo. Entonces aquí, para terminar de cerrar este punto, en lugar de tomar el hilo blanco, voy a tomar el inicio del hilo rojo. De esta manera. Y así se cierra el punto. Y ahora vamos a seguir con nuestro color rojo. Quitamos nuestro marcador de puntos. Aquí vamos a realizar ahora 9 puntos bajos en color rojo. 1, 2, 3, 4. Aquí coloquen su marcador de puntos. Es obvio el lugar, pero igual para que no se nos vaya a perder. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, entonces al llegar al punto número 9 vamos a realizar la primera aletita, que es esta. Vamos a realizar 1, 2 y 3 cadenetas al aire. Vamos a tomar lazada y vamos a realizar un punto medio alto en la segunda cadeneta, empezando de arriba hacia abajo. Realizamos un punto medio alto. Ahora en el siguiente punto, que es este, realizamos otro punto medio alto, y en el punto que sigue realizamos nuestro punto bajo, así, y así es como nos tiene que quedar. Entonces ahora este es nuestro primer punto después de la aleta y vamos a realizar 17 puntos bajos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Aquí ya realizamos nuestros 17 puntos. Vamos a realizar exactamente lo mismo, que es 1, 2, 3 cadenetas al aire, y realizamos en este y en este punto 2 medios puntos altos. Tomamos lazada, pasamos por este punto y realizamos nuestro medio punto alto. De igual forma en el siguiente cadeneta, y así quedó. Ahora en el siguiente punto vamos a seguir con nuestros puntos bajos. Aquí vamos a realizar 9 puntos, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí en este último punto vamos a realizar las aletas de la ballena, que son las de la cola. Aquí también ya pueden ir cortando la hebra del color blanco, porque ya no la vamos a necesitar. Muy bien, entonces aquí vamos a realizar en este último punto, que fue el punto número 9, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas al aire, y vamos a realizar 5 medios puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Al terminar nuestro punto número 5, en este mismo punto vamos a realizar un punto desliz. Así nos quedó. Ahora realizamos de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenetas, y vamos a realizar 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a cerrar en nuestro primer punto donde está el marcador, y vamos a realizar nuestro punto desliz. Así es como nos quedó. Nuestras aletas de la colita. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta, la cual la vamos a realizar en la cadeneta que está dentro de nuestro punto. Vamos a dejar estas fuera y solo vamos a tomar esta, la hebra trasera, para realizar nuestro punto. Realizamos 1, 2, 3. Aquí recuerden colocar su marcador de puntos. Así lo vamos a ir tomando durante toda la vuelta hasta terminarla, solamente por la hebra trasera. Es un punto en cada punto. Cuando lleguemos aquí a nuestras aletas, lo que vamos a hacer es que vamos a intentar tomar aquí de este es un punto, tomamos nuestra hebra trasera y del siguiente punto, que es este. Así es como quedaría. Continuamos así durante toda la vuelta. Tenemos que hacer un total de 36 puntos bajos para rodear toda la ballenita.
y cuando lleguen a su aleta recuerden que cada aleta tiene como comienzo un punto y se cierra en otro. Entonces son 2 puntos que no se nos vayan a pasar para tomar la cadeneta trasera y realizar nuestro punto bajo. Como les decía, tenemos que concluir nuestra vuelta con 36 puntos bajos. Y aquí en donde está la parte de la cola, recuerden que lo hicimos de igual forma en 2 puntos. Entonces intentamos tomar la hebra trasera de estos 2 puntos para terminar nuestra vuelta. Y así es como nos quedó. Ahora vamos a darle altura. Vamos a realizar 2 vueltas de altura, que con esta vendrían siendo 3. Entonces vamos a realizar otras 2 vueltas más de 36 puntos, que vendrían siendo la vuelta número 10 y la vuelta número 11. Entonces vamos a realizarlas y ahorita les muestro cómo quedó. Importante, en estas vueltas que vamos a realizar se va a tomar el punto completo. Ya no se va a tomar solo la hebra trasera, se va a tomar todo el punto. Entonces realizamos nuestras vueltas de altura con el punto completo. 36 puntos en cada vuelta. Aquí ya terminamos estas 2 vueltas con nuestros 36 puntos, así es como quedó. Ahora nuestra siguiente vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos, una disminución. Entonces tomamos 1, 2, colocamos nuestro marcador de puntos, 3, 4 y realizamos una disminución, que recuerden hacer una disminución es tomar la hebra delantera de nuestro punto, esta hebra de 1 y 2 puntos. Entonces así, y terminamos de cerrar el punto y esa es una disminución. 1, 2, 3, 4, realizamos la disminución. 1, 2, 3, 4 y nuestra disminución. Al terminar de realizar esta vuelta tenemos que tener un total de 30 puntos bajos. Cuando terminemos de realizarla tienen que ser 30 puntos bajos en esta vuelta, que es nuestra vuelta número 12. En nuestra vuelta número 13 vamos a realizar 3 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta. Al terminar nuestra vuelta tenemos que tener un total de 24 puntos bajos.
3 puntos bajos, una disminución, así durante toda la vuelta. 1, 2, 3 y realizamos nuestra disminución. Así durante toda la vuelta. Aquí ya terminé la vuelta. Ahora vamos a colocar nuestros ojitos de seguridad. Aquí, si pueden ver, yo los coloqué en la segunda vuelta de color rojo con 2 puntos de distancia a la aleta. Entonces tomamos nuestros ojitos de seguridad, medimos 1 2 puntos y en este es donde vamos a colocar 1 2 y quedaría hasta en el tercero, ya que el tercero se cubre con el ojo. Seguimos esa línea de esa vuelta y en este punto de acá, aquí vamos a colocar el otro ojito de seguridad. Este lo coloqué un punto más adelante. Va aquí. Entonces aquí quedan 2 puntos de distancia y de este lado también 2 puntos de distancia a la aleta. Así es como van los ojitos. Ahora vamos a colocar el seguro. Listo, ya quedaron nuestros ojitos. Vamos a continuar con la siguiente vuelta, que van a ser 2 puntos bajos, una disminución, y al terminar la vuelta tenemos que tener un total de 18 puntos bajos. Entonces realizamos 1, 2, colocamos nuestro marcador de puntos y realizamos nuestra disminución, así durante toda la vuelta hasta llegar al inicio. Aquí ya terminé esta vuelta. Ahora vamos a continuar con la siguiente, en la cual vamos a realizar un punto bajo, una disminución, y al terminar la vuelta tenemos que tener un total de 12 puntos bajos. Entonces realizamos un punto bajo, una disminución durante toda la vuelta, colocamos nuestro marcador de puntos y al terminar tenemos que tener un total de 12 puntos bajos. Al terminar esta vuelta vamos a colocar el relleno en nuestro amigurumi.
Aquí ya la rellenamos. Y ahora vamos a realizar el cambio de color. En este último punto yo sí lo cerré para poder rellenarla, pero voy a realizar el cambio de color como cuando hicimos el cambio de color a rojo. Tenemos estas dos. Y ahora voy a tomar el hilo de color verde para cerrar el punto. Jalamos un poquito la hebra del rojo y vamos a realizar con este color verde 6 disminuciones. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y la última 6. Ahora vamos a cerrar. Vamos a cortar la hebra. De igual forma también cortamos la de color rojo. Cortamos la de color rojo y dejamos un poco de la verde. De esta sí dejamos considerablemente, ya que vamos a realizar las hojitas. Cortamos y vamos a cerrar. Vamos a cerrar aquí. Estas las metemos. Realizamos en esta última un punto de desliz. Y tomamos nuestra hoja lanera para cerrar. Entonces vamos a pasar por esta hebra por todos los puntos. De la misma manera, que son 6 puntos.
Aquí ya pasé por todos y ya lo único que hacemos es cerrar. Y así es como nos queda. Así parece un tomatito. Ahora para realizar las hojitas vamos a tomar este punto, vamos a pasar nuestro hilo así, vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenetas. Aquí depende del grosor de su hilo, en este caso el mío es muy delgadito, entonces yo lo voy a realizar así. Y vamos a realizar en estas 7 cadenetas, vamos a empezar desde el tercer punto, 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así nos tiene que quedar. Y en el siguiente punto vamos a dejarlo así y vamos a realizar un punto deslizado de esta manera y volvemos a realizar nuestras 7 cadenetas así durante esta vuelta de estos puntos que están aquí verdecitos hasta llegar aquí al inicio. Entonces hacemos las 7 cadenetas, cerramos en este punto, en ese mismo punto hacemos 7 cadenetas, cerramos en el siguiente punto y así vamos a ir avanzando en esta vuelta. Aquí ya terminé la siguiente hojita, entonces aquí tomo para realizar un punto deslizado y realizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así sucesivamente. Muy bien, entonces así es como nos quedó después de realizarle las hojitas. En este caso le hice solamente 6, pero las pueden hacer más juntitas y como en esta yo le hice 8. Entonces ya depende de cómo les guste más a ustedes. Si las quieren más juntitas, deben de ir tomando el punto de una vuelta más abajo para que les queden más. Ok, entonces ahora aquí ya solo nos quedan realizarle con el color blanco los puntitos de las semillitas, que esto ya es muy fácil de realizar. Lo vamos a hacer con la aguja lanera. Tomamos un poco de nuestro estambre blanco y vamos a ir realizando los puntos donde a nosotros más nos gusten.
Para hacerlo solamente pasamos nuestra aguja y vamos realizándolos. Sacamos la mayor cantidad de hilo hasta que nos quede pequeña la hebra y ingresamos de esta forma para que vaya quedando un puntito. Así, y así vamos realizando los puntitos en toda la ballenita. Lo pasamos y lo sacamos en donde queremos que vaya el siguiente punto. Así y así los vamos a ir realizando durante toda la ballenita. Aquí ya que terminamos de colocarlos donde queramos, yo en esta ocasión voy a dejar la tirita aquí arriba, ya que de esta la voy a tomar para realizar esta para poderla colgar, y esta que nos queda acá la voy a pasar de nuevo por aquí para después cortarla. Entonces la paso para acá y aquí ya la voy a cortar así. Entonces ahora voy a realizar las cadenas para dejarlo como un llavero. Vamos a realizar las cadenas necesarias para que lo podamos colgar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Y aquí vamos a revisar que nos quede derechita. Ahora de aquí a acá vamos a realizar ahí un punto deslizado para que nos quede bien agarrado el colgante. Entonces aquí ya lo pasé. Ahora vamos a realizar aquí el nudito. Para poder terminarlo. Y esta hebra ahorita la vamos a esconder. Muy bien, entonces así es como nos queda esta ballenita de fresa. Espero y les haya gustado mucho este tutorial, que lo realicen, que me etiqueten si realizan alguna ballenita de fresa, y no olviden suscribirse y darle like al video para estar al pendiente de los próximos tutoriales de amigurumis. Espero y les haya gustado mucho, que les sirva. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver.